RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta el Cusco. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Manuel Montoya, presidente de la Federación Médica del Perú, región Cusco, y también docente de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Qué gusto saludarlo, doctor Manuel Montoya. Como siempre es grato conversar con usted desde el Cusco. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Cusco? Usted es un estudioso, sigue muy de cerca la situación, ¿no?, de la salud, y en ese caso, como experto en epidemiología, ¿cuál es la explicación que podemos darle sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Cusco? Incremento de casos, fallecimientos, etcétera. Sí, bueno, yo soy infectólogo. Pero infectólogo, disculpe, perdón. El tema es un poco, estamos viendo cómo se comporta la enfermedad, y definitivamente esto tiene que ver con la movilización de la gente. Nosotros hemos empezado a recibir muchos pacientes que venían principalmente de Lima, que han aumentado el número de contagios que teníamos en la región. La forma de estar larvada en la altura es un poco más prolongada que en las zonas bajas, ¿no? Pero que la infección se disemina y sigue el patrón que después la curva ascendente que tienen otros sitios es totalmente comprobable. Y esto lo estamos viviendo no solamente en el Cusco, está también en Junín, está en la zona de Ayacucho, en las zonas altas también se está dando el mismo patrón, y donde estamos viendo un impacto mucho más fuerte, por ejemplo, es en la zona de Arequipa, ¿no?, que ya bueno, es conocido por todos. El problema es que un poco nos hemos confiado, ¿no?, en que acá no iba a haber un impacto tan fuerte como en la zona, y ya había un relajamiento, digamos, en la adecuación de los establecimientos de salud. Y esto se está tratando de tomar algunas medidas antes de que esto termine desbordando y sea una catástrofe como sucede en otras ciudades. Tenemos, si bien el Seguro Social con su hospital ya colapsó, estamos viendo que el hospital regional está en su límite en las áreas que se destinaron para COVID, que cuentan más o menos con 180 camas, pero estamos tratando de redefinir las cosas. Mire, hay una cosa importante que sería bueno que los colegas lo internalicen. Cuando estamos ante una situación de este tipo, donde ya la epidemia está en un alza muy grande, tenemos una gran cantidad de afectación, hay que comenzar a modificar algunos conceptos. El ejemplo es de que nosotros debemos dejar de priorizar en esta etapa exactamente, debemos de priorizar las pruebas, o sea, la prueba rápida, la prueba molecular, y priorizar para el manejo del paciente el cuadro clínico y las imágenes radiológicas, si se puede. Entonces, la consigna o el lema que nosotros los infectólogos históricamente se hace es de que en este momento todo cuadro respiratorio es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Me explico. Si tenemos un paciente en un área donde ya sabemos que la transmisión es altísima, entonces, y viene, no podemos estar haciendo la disquisición de que si será una neumonía como una faringitis, etcétera, porque ese espacio, que pueden ser 1 o 2 días, puede significar la vida o la muerte del paciente. Entonces, cuadro respiratorio, tratamiento inmediato y seguimiento como si fuese un cuadro de COVID. Se demuestra a lo largo del segundo o tercer día que no es COVID, bueno, pues ya se empezó el tratamiento. Y de esa forma vamos a reducir la mortalidad grandemente. Los tiempos de espera, inmediatamente los pacientes van a ser hospitalizados en las unidades que le corresponden, de acuerdo a la severidad o a la gravedad. Ese es el primer aspecto que estamos queriendo, y yo creo que sí, o sea, se tiene que tomar, porque en la práctica es así. Los sitios donde se han demorado han tenido mayor mortalidad, eso lo dice ya. Ahora, usted nos explica... Sí, lo escucho, por favor, doctor. El segundo punto es de que estamos coordinando con el gobierno regional. Bueno, el gobierno regional también está en cuarentena, pero estamos coordinando con la Dirección Regional de Salud, y hay una apertura mucho mayor, felizmente, para que definitivamente los especialistas tomen las decisiones que se tienen que seguir. Y yo lo digo autocríticamente,
y críticamente también que debería hacer el gobierno, esto de designar comandos COVID, donde se toman decisiones técnicas y están integrados generalmente por funcionarios que no tienen que ver con salud, o por dirigentes que no tienen un conocimiento mayor, y se está relegando a los especialistas para que tomen las decisiones, y nos está llevando a dar pasos errados, porque muchos de estos comandos están integrados por gente que tiene una actividad política, ¿no? Y están un poco jugando a este tipo. Es lo que ha pasado probablemente en Arequipa y pasa en otros sitios, y acá también está pasando. Entonces, eso es otro cambio de visión. Entonces, y seguramente han percibido eso también a nivel central y han dicho, no señor, acá los que deben tomar las decisiones y ver lo que mejor se hace son los técnicos. Y ha entrado el Ministerio de Salud a nivel central. Entonces, ese es otro tema que debemos de tomar, ¿no? Y dentro de eso, la lógica es de que si estamos ante una epidemia de esta magnitud y que va a abarcar gran cantidad de esto, determinar los puntos más grandes donde se va a manejar esto. Por ejemplo, si estamos en Arequipa y se ha determinado de que todos los hospitales trabajen con COVID, lo que han hecho es sobresaturar su oferta y llevar a lo que se está viendo. Es lo mismo que ha pasado en todos los sitios, en todas las ciudades. Pero hay sitios donde no se tomaron otras lógicas. Por ejemplo, en Trujillo. Dijeron, no, este hospital regional es el hospital COVID, y el hospital Belén es el hospital para la patología común, o sea, para lo que normalmente tienen los hospitales. De esa forma han sabido redistribuir un poco sus recursos y contener al menos la mortalidad, que es lo que nos interesa al final de esto, ¿no? Ese es el segundo punto, o sea, determinar un hospital COVID, y en este caso sería el Hospital Regional del Cusco, porque es el que está teniendo la mayor cantidad de pacientes, donde inmediatamente se podría disponer ya de casi 500 camas más, y trabajar el hospital como se trabaja en un área de alta bioseguridad, donde no haya ningún resquicio, ni en el personal, ¿no es cierto? Y los pacientes sean estrictamente seleccionados y no se convierten en un foco de contagio a nivel comunitario. Eso es el otro punto que hay que reforzar. Ahora, doctor Montoya, en el tema, por ejemplo, que usted explicaba, casi el colapso de los centros hospitalarios en el Cusco, en la capital, ¿no? ¿Qué pasa con las provincias? En el caso, por ejemplo, de la convención de Quillabamba, ¿no? Es un tema, y en otras provincias donde también sabemos que se presentan casos mucho más dramáticos incluso, ¿no? Claro, es lo que creo que en una entrevista mencionamos, ¿no? O sea, tienen que reforzarse esos cinturones de contingencia, ¿no? O sea, los casos leves que se diagnostiquen, o sea, tienen que ser manejados ahí, ya no hay que estar derivando y movilizando gente que está contagiando. Y en Quillabamba se está dando este fenómeno. Lamentablemente allá no se ha estructurado bien el sistema, hay muy pocos médicos, y está habiendo un ascenso también muy dramático de casos. Hace una semana la principal fuente de pacientes, digamos, era Quillabamba y Puerto Maldonado, pero ahora ya estamos nosotros como capital, ya los estamos superando de lejos, y son nativos, o sea, son residentes de la ciudad del Cusco los que están viniendo. Esto seguramente, en la medida en que va la enfermedad, va a ir avanzando como hacia otras áreas, ¿no? Hacia la zona de Espinal, Sicuán y las provincias más altas, y después irá bajando haciendo sus mesetas. Ese es un problema que no se manifiesta en un momento para todos los distritos o provincias, ¿no? Va avanzando paulatinamente, entonces las medidas se tienen que ir cada vez flexibilizando, no ser tan rígidos en aplicar una medida para toda la región, cuando sabemos que hay puntos donde debemos aplicar más medidas, más presión, y en otros de repente demorar esto para cuando comience a levantarse la curva, ¿no? Ahora, usted conoce muy de cerca la realidad en el Cusco, ¿no? Y sobre todo en el tema de salud, en el tema sanitario, ¿no? Y la precariedad que existe, ¿no? El gobierno insiste solamente en términos de papel, que está funcionando el primer nivel. ¿Esto es cierto? ¿Está funcionando el primer nivel o eso está desactivado en la práctica? No. Está funcionando a muy poca capacidad. O sea, el problema del primer nivel es de que no cuentan con sus pruebas diagnósticas, y lo que hacen es derivar a los pacientes. Y ahora los pacientes, cuando se sienten mal de frente, se vienen al hospital y entonces se saturan, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, que se fortalezca. O sea, el hospital de Quillabamba ya debió fortalecerse hace rato, y eso lo hemos estado pidiendo ya hace buen tiempo. O sea, en Sicuán, en Espinar, en las zonas donde hay capacidad para manejar pacientes en cuidados intensivos, hospitalizados. Eso tiene que estar muy bien reforzado para que eso no llegue a colapsar los sistemas acá. Y eso no se puede estar construyendo, o sea, eso es lo que también hay que meterse en la cabeza. Empezar a construir o modificar estructuras ahora es una locura.
a no ser que sean cuestiones ya que vengan armadas y se instalen en 1 o 2 días. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar todos la estructura, el personal y todo, a que estamos en una contingencia COVID y todos debemos participar. Pero esa participación también tiene que ser muy lógica, pues, o sea, no pueden hacerse diferenciaciones entre el personal que está siendo contratado con remuneraciones muy altas, ¿no es cierto?, y sin una capacitación adecuada, con el personal que no se irá a involucrar, el personal antiguo, el personal nombrado que trabaja ya históricamente en las instituciones, no se va a involucrar como debería ser. O sea, si el estímulo tiene que ser para todos, o si no bien racionalizado, ¿no es cierto? Entonces, eso también es uno de los puntos muy graves, ¿no? Muchos de los trabajadores no se van digamos, a ganar crédito o exponerse o enfermarse y no tienen una retribución similar. Entonces, lo que estamos también nosotros separando claramente en el hospital es que el área de salud ocupacional y salud del trabajador se encargue con toda la fuerza posible como un área independiente para controlar, manejar y proteger al trabajador de salud, porque estamos perdiendo ya casi el 25% de trabajadores asistenciales contagiados en una semana. Y esto se va a desabastecer de profesionales y de personal de asistencial. Entonces vamos a tener cada vez mayores problemas en atender a la gran cantidad de pacientes que están saturando ya los servicios, ¿no? Ahora, doctor Montoya, pero uno de los digamos, de los argumentos recurrentes que hemos escuchado en estos días es la atención en el primer nivel, ¿no? El primer nivel de atención. Y se hace énfasis bastante fuerte. Hoy día también escuchamos a la ministra, antes de viajar a Arequipa, hacer énfasis en ese tema, y que y también en días anteriores los funcionarios del MINSA, en este caso los que están en la asesoría del manejo de esta pandemia, hacen énfasis en eso, ¿no? Y nos señalan que están trabajando arduamente en la atención de primer nivel. Pero la pregunta es, ¿eso está funcionando realmente? Porque hasta donde preguntamos y hasta dónde se hacen las indicaciones, vemos que aún todavía no se ha puesto en funcionamiento como la mención que se hace en este momento, para evitar precisamente lo que usted está mencionando, que los pacientes lleguen masivamente a los hospitales y los colapsen. Claro, o sea, eso tiene que ser una disposición, pero eso tiene que ser una disposición muy clara, ¿no? En que ya los establecimientos de salud, por lo menos, o sea, esto no es para siempre, esto es una cuestión de unos 15 días, un mes, o sea, donde todos tienen que ponerse alertas y trabajar para COVID, o sea, todos. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos, lo primero que vamos a hacer todos es buscar nuestras EPPs. O sea, eso es una dotación. O sea, yo trabajo si me dotan de mi EPP, y eso está en la norma, ¿no es cierto? De mi equipo de protección personal, o sea, ya, yo trabajo. Pero tener en consideración esto, y adecuar nuestros establecimientos a las zonas más aireadas, a las camillas, etcétera, donde podamos manejar pacientes. Y el tratamiento del paciente con sintomatología leve no debe llegar al hospital. Ese paciente debe ser manejado en el centro de salud. ¿Y qué es el manejo del centro de salud? Iniciar tratamiento ya. O sea, iniciar tratamiento ya. Y el tratamiento, pues, no estamos hablando de un tratamiento súper especializado, es darle ivermectina, citromicina, y si ven algún síntoma más, le dan pues un analgésico, y si ven algo ya un poco más comprometido, el paciente ya tiene signos de neumonía, etcétera, recién se deriva. Eso es así, ¿no es cierto? Y si no funcionamos con eso, vamos a tener este problema, que al final ya no vamos a poder saturar, y esos establecimientos que no se están adecuando, se van a colapsar también. Y ahí viene pues la catástrofe social, ¿no? Doctor Manuel Montoya, presidente de la Federación Médica del Perú en Cusco, médico infectólogo y docente de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, muy agradecido por esta comunicación, como siempre, con RCR. Un fuerte abrazo, que tenga buen día, muy amable. Gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.